Ujú. Sí, buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a iniciar con, con otro tema de soporte vital, em, que corresponde a la novena semana, que es trauma, o fracturas, perdón. Empezamos con esta imagen. ¿Alguien me puede decir a qué hace alusión esta imagen? Hola, ¿qué pueden visualizar en esta imagen, estimados jóvenes? Una bandera, Jolly Rogers. Muy bien, Holly Rogers, ¿no? Esta, esta bandera, la cual está constituida es una bandera negra y que tiene la imagen de un cráneo y dos huesos largos entrecruzados, que es de la Holly Roger, ¿no? La cual utilizaban, entre comillas, o es representado para los barcos piratas, ¿no? Pero algo de historia. Era la bandera de guerra de los caballeros templarios, ¿ya? Son los que utilizaban este símbolo para eh, dictar la guerra, ¿ya? Entonces, se ha ido distorsionando en ese sentido este símbolo hacia más para los barcos piratas, pero este símbolo, como les recalco, es propio de los caballeros templarios y es una bandera de guerra. Vámonos ahora sí en relación a esta exposición. Antes de entrar a las fracturas, tenemos que hablar sobre el sistema osteomuscular, más propiamente de la mecánica. Cuando hablamos de la biomecánica, se tiene que decir que la parte ósea, la parte muscular, juega un papel importante en la biomecánica en el sentido de que los huesos cumplen la función de palanca y los tendones y también los músculos son puntos fijos de tensión, los cuales pueden ser de manera central, excéntrica o pueden ser de manera lateral, los cuales van a determinar diferentes movimientos. Ya vale decir, pueden ser movimientos de extensión, flexión, abducción, aducción. Todos esos movimientos van a constituir eh, esta biomecánica que les explico. Ahora, parece algo sencillo ese acto de caminar. Parece algo sencillo, pero dichosos los que podemos realizar ese movimiento del caminar, ¿no? De deambular, trasladarnos de un lugar a otro. Dichosos, digo, porque hay muchas personas ya sea por procesos patológicos, accidentes, pueden, eh, pueden estar privados de realizar estos movimientos como el caminar. Ahora, si hablamos del caminar, es una función fisiológica compleja. ¿En qué sentido? Que tiene que ver una coordinación tanto de la parte osteomuscular tendinosa y también la parte nerviosa, con señales aferentes y eferentes. Esta coordinación tanto de músculos formando ejes para poder realizar. Además, existen tiempos para poder realizar el simple hecho de caminar, que eso lo vamos a ver más cuando estemos en carrera. Pero lo que quiero que entiendan es que esto del simple hecho de caminar está regido por movimientos y por ángulos, así como también palancas y puntos fijos. Ahora, tenemos que ver que el hueso es el tejido más duro de nuestro organismo. Es el segundo tejido más duro de nuestro organismo, que en primer lugar se encuentran los dientes, en segundo los huesos, porque por su constitución y sus características,
proveen a que este hueso sea un órgano duro y como tal sea un órgano de sostén. Si no tuviéramos los huesos, nosotros seríamos como gelatinas, no podríamos movilizarnos. Por eso es que los huesos son órganos de, eh, de sostén. Y además, ya en hablando de su estructura, como podemos ver en los tres dibujos, tienen líneas donde su estructura está mayormente conformado por tejido, o perdón, por calcio, que puede tener incrustaciones de calcio para darle esa estabilidad ósea a los huesos. Ya si hablamos de la dinámica ósea, el esqueleto está sometido constantemente a una construcción, reconstrucción y remodelación. ¿A qué me voy esto de la construcción, reconstrucción y remodelación? Nosotros nacemos con huesos y los huesos están constituidos por células, las cuales son denominadas osteocitos. Y estos osteocitos tienen una vida media, o sea, un tiempo de vida. No es que nos quedamos con los mismos osteocitos desde que nacemos hasta los 70 años, hasta que fallezcamos, ¿no? No nos quedamos. Esta reconstrucción se da cada 10 años. Ya se da una remodelación, lo sacan todos los osteocitos que ya están viejitos y los reconstruyen con osteocitos nuevos. Ya es por eso que la construcción, reconstrucción y la remodelación es muy importante dentro de nuestro sistema óseo. Una vez que se restituye el tejido óseo que es viejo, estos componentes se reabsorben y dan origen a un hueso nuevo. Ya los mismos componentes también se pueden utilizar de tal manera, el sistema óseo recicla estos componentes de los osteocitos viejos y los utilizan para formar a unos osteocitos nuevos. Es importante también decir que cuando se da la desorción o la reabsorción de hueso, el pH dentro de la sangre cambia, se vuelve un medio más ácido. Y gracias a dos minerales se puede equilibrar este exceso de ácido, como es el carbonato y el fosfato. Como ya les había comentado, el esqueleto humano realiza una reconstitución o una reconstrucción y una remodelación cada 10 años aproximadamente. La mayoría de ustedes ya deben, o sea, deben estar ya finalizando la segunda remodelación ósea. Ya deben estar entrando a la tercera remodelación ósea. La mayoría de ustedes deben encontrar entre los 18, 20, 25 años, tal vez algunos. Ya están entonces en la segunda etapa. Y algo que siempre yo voy a pregonar y siempre voy a estar a favor de esto, de la lactancia materna, ¿ya? La lactancia materna debe ser dada hasta los 6 meses, ¿ya? Se debe dar el aporte calórico, proteico, mineral y todos los componentes que son imprescindibles para el desarrollo del niño hasta los 6 años, ¿ya? Yo voy a pregonar en ese sentido porque hay muchas mujeres que van en contra de esto, que por cuestiones estéticas prohíben el amamantamiento a niños menores de 6 meses. Pero también estoy en contra de aquellas personas las cuales se van al otro lado. O sea, ¿qué quiere decir? Que darle el aporte, o sea, darle la lactancia a los niños debe ser hasta los 1 año, ¿ya? Hasta ese tiempo ya el niño puede desarrollar dientes, los cuales van a ayudar en la masticación de alimentos. Ya a partir de 1 año se debe dar alimentos para dar el requerimiento básico
y aporte que necesita el niño. Ya porque hay varias mamás también que les dan de lactar hasta los 2 años, 3 años, no es beneficioso. No es beneficioso en tal sentido porque por cada mes que se da la lactancia a los niños, la mujer pierde 10 gramos de calcio cada mes. Imagínense, pierde como 120 gramos de calcio si contamos en un año. Pero imagínense si esta mujer le da de lactar de 3 años, pierde 360 gramos por hijo. Y hay algunas mujeres las cuales tienen más de 2 o 3 hijos, ¿ya? He visto mujeres que tienen 6 o 8, 10. Imagínense cuánta cantidad de calcio pierden durante la lactancia. Y esto conlleva problemas en vidas, o sea, en periodos más avanzados, vale decir, a los 50, 60 años, la mayoría de estas pacientes se aqueja de dolores osteomusculares. Entonces tenemos que también concientizar en ese sentido. Vámonos ahora sí con el tema como tal, ¿ah? Un preámbulo con la biomecánica ósea, ya habíamos hablado de eso. Entonces, ¿qué son las fracturas? Las fracturas, igual que las heridas, son soluciones de continuidad, pero las fracturas van relacionadas con la sustancia ósea, o sea, son soluciones de continuidad de la sustancia ósea, vale decir, de los huesos, ¿ya? En términos generales, es un cambio de la forma normal del hueso y esto puede ser consecuencia de la aplicación de fuerzas externas. Y estas fuerzas externas obviamente van a ser superiores a las resistencias que puede presentar el hueso. Cuando supera esa resistencia es cuando se produce la fractura. Si hablamos de mecanismos de acción por las cuales se pueden producir las fracturas, es importante comprender que las fuerzas externas tienen que superar a las resistencias internas que da el hueso. Y dependiendo cómo se produzcan las fuerzas externas, la acción por las cuales ejerzan sobre el hueso, se va a producir la fractura. En tal sentido, tenemos las fracturas por compresión, en la cual las fuerzas mecánicas pueden actuar en un punto fijo, o sea, vale decir, van en un sentido, en el sentido medial, la cual puede provocar fracturas. Las fracturas de tensión en la cual hay diferentes fuerzas las cuales van en sentido extrínseco, o sea, hacia afuera. Y esto también provoca tipo de fracturas, las fracturas por cizallamiento. Estas fracturas producidas por fuerzas en sentido transversal. Y estas condicionan también un tipo, si hablamos del trazo, un trazo transversal. Existen también fuerzas que pueden ir en rotación, que van en contrario a la fuerza de tensión que produce el hueso, denominadas fracturas por mecanismo de torsión. Y también cuando se da incurvación del hueso producidas por una flexión excesiva, también pueden condicionar unas fracturas producidas por mecanismo de acción de tipo flexión. Si hablamos de la clasificación en relación a la violencia por la cual se han producido las fuerzas, ya las podemos dividir en dos: las fracturas de alta energía y fracturas de baja energía. Las fracturas de alta energía están producidas por una fuerza externa, la cual es intensa, o sea, es de mayor proporción. Y estas fuerzas, lo que lo va a diferenciar de la baja energía, van a ser momentáneas, no van a ser por bastante tiempo.
y no son repetitivas. Como podemos ver en la imagen de la derecha, las fracturas de alta energía son producidas por móviles, las cuales pueden condicionar la fragmentación de los huesos. Y cuando se produce la fragmentación de huesos, pueden comprometer a las partes blandas. Y si hay compromiso de las partes blandas, se pueden presentar fracturas expuestas. En cambio, las fracturas de baja energía son eventos casuales o gestos inadecuados, como ser la caída de sobre su propia altura, puede ser un, una torsión de algún segmento corporal, ¿ya? Esto generalmente se da en forma repetitiva, como se produce en las personas de la tercera edad, los cuales, ya sea por la pérdida de masa muscular, por la pérdida de inestabilidad y del equilibrio, pueden llegar a tener caídas recurrentes sobre la misma región. Y esto al inicio puede condicionar fisuras y luego evolucionar a fracturas. Y además, sumando de que las personas de la tercera edad tienen una mala calidad ósea. Si hablamos de la clasificación a nivel del daño de las partes blandas, como ya les había explicado, pueden ser clasificadas en fracturas cesadas o fracturas abiertas. Las fracturas cesadas van a ser aquellas en la cual no existe comunicación entre el hueso y el medio externo, o sea, no se puede visualizar el hueso. En cambio, las fracturas abiertas, hay una comunicación entre el hueso y el medio exterior. ¿Ya? Entonces van a estar comprometidas las partes blandas, vale decir músculo, tejido celular subcutáneo y también la parte de la piel. Cuando hablamos de la clasificación en relación a la dirección y la forma de fractura, se puede presentar la fractura transversa, la fractura oblicua, que son las fracturas más frecuentes que se producen, por el mismo mecanismo de acción, eh, la, la dirección en forma de ala de mariposa, que es un, tiene, tiene doble trazo fracturario, la espiroidea producidas por el mecanismo de torsión, la impactada, en la cual hay una impactación de un tejido óseo sobre otro, la parcelar, en la cual se da el arrancamiento de un segmento óseo, esto producido por la contracción, por el aumento de la contracción de un tejido tendinoso, como vemos en la imagen, del tendón de Aquiles, que ha producido una fractura parcelar con arrancamiento parcial del calcáneo. En fracturas, como ya les había comentado, multifragmentarias, también denominadas conminutas, en las cuales hay fracturas o trazos fracturarios pequeños, y este tipo de lesiones son difíciles de solucionar por el mismo hecho de que se tiene que realizar una reconstrucción ósea. También puede haber fracturas segmentarias en varios segmentos de la diáfisis, tanto en su tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Las fracturas en tallo verde más características en niños, ¿no? ¿Por qué se denominan tallo verde? Porque si hacemos una semejanza, tenemos dos tallitos, un tallo verde y un tallo seco, o sea, un tallo amarillo. Si no, imaginemos que este es un tallo. Si yo tengo un tallo amarillo, lo rompo, se va a romper en totalidad. O sea, la fractura va a ser total, como las que se producen en personas adultas. En cambio, en los niños, si agarramos un tallo verde y rompemos, va a haber un segmento que todavía no va a estar em, fracturado, va a ser una fractura parcial, por eso se denomina entallo verde.
Hay también fracturas por incurvación producidas por la excesiva flexión, como habíamos explicado en los mecanismos de acción. Si hablamos de la evaluación inicial que se debe tomar a, a este tipo de pacientes o los pacientes que presentan fracturas, uno, es importante hablar de la edad, el género y las enfermedades previas. ¿Por qué sería importante hablar de la edad jóvenes? ¿Mm? ¿Qué importancia tendrá la edad? La edad tiene una importancia debido a que cuanto mayor sea la persona que presente este tipo de fracturas, la evolución, o sea, y la reconstrucción y cicatrización va a ser, o sea, va a determinar más tiempo en relación a las personas que son en edades jóvenes, ¿no? Otra cosa importante en niños sobre todo, cuando se da una fractura en niños hay que tener mucho cuidado que estas fracturas no se produzcan, no tengan compromiso del cartílago epifisiario. En el caso en el caso de las personas adultas, todos los huesos largos están conformados por hueso, todo. En cambio, en los niños los segmentos tanto distal y proximal tienen epífisis y tienen una parte central que es la diáfisis. Y entre la unión de esos dos segmentos se va a encontrar el cartílago epifisiario. Este cartílago epifisiario da la capacidad de crecimiento de los huesos largos, pero en algunas ocasiones, cuando se da la fractura de este cartílago epifisiario, ese hueso largo ya no va a crecer, no va a crecer. En tal sentido, estos niños tienen asimetrías, ya sea de miembros superiores o de miembros inferiores, dependiendo cuál segmento haya sido afectado. Yo sé que ustedes tal vez han visto muchas personas en la calle que tienen un pie corto y un pie más largo que el otro, ¿no? Posiblemente sea una de estas causas, ¿no? De lesión del cartílago epifisiario en cuando era niño. Y si se da la lesión de este cartílago epifisiario, no va a crecer, ¿ya? No va a crecer ese hueso largo, más al contrario, va a cicatrizar y se va a quedar del mismo tamaño. Cuando hablamos en relación al género, al género, cuando hablamos en relación al género, cuando hablamos en relación al género, tenemos que decir que las mujeres son las que pueden presentar mayor fractura, por lo que ya habíamos comentado, la lactancia que dan a los niños. En relación a los hombres, que no hay mucha pérdida de calcio. Si hablamos de las enfermedades previas que pueden presentar este tipo de pacientes, como son, mm, uno, las mujeres que tienen varios hijos, pacientes que tienen enfermedades neoplásicas a nivel del hueso, se pueden producir fracturas con simples acciones como el caer, ¿ya? El caminar y muchas enfermedades osteomusculares que también pueden ser secundarias a fracturas. Si hablamos de los antecedentes de impacto, las caídas, golpes, accidentes y agresiones son las cuales pueden provocar fracturas. En la evaluación inicial tenemos que ver los signos de fractura. El primer signo de la fractura es el dolor. El dolor va a ser producido por la solución de continuidad, que es el hueso, ¿ya? Va a provocar una inflamación local y esto va a condicionar un aumento de volumen. Y si hay una solución de continuidad a nivel de la fractura,
va a haber una deformidad en el hueso. Y esta deformidad en el hueso va a dar un signo característico a la fractura. Y al haber un trazo fracturario, los músculos no van a realizar un funcionamiento adecuado. En tal sentido, va a haber una impotencia funcional del segmento que ha sido afectado o del segmento que ha sufrido la fractura. Y si hay un compromiso de eh, tejidos o partes blandas, se puede producir un hematoma. Hay otro tipo de lesiones fracturarias que son en sitios especiales, como huesos planos, como los huesos, como el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital, que puede llegar a tener una característica muy importante, que es el hundimiento, y tiene una connotación clínica importante debido a que estos huesos tienen la función de proteger al tejido encefálico, que es el cerebro y el cerebelo. Y si se producen lesiones complejas, estas pueden llegar a afectar la vida del paciente. Otro tipo de lesiones que son muy importantes son las lesiones de la columna vertebral, vale decir, de la región cervical, la torácica, lumbar y la parte coxígea. Por eso es que es muy importante conocer los diferentes segmentos de la columna vertebral y también saber las partes de la médula espinal. Algo que yo siempre voy a decirles también, aparte de eso de la lactancia, em, hablar sobre los accidentes de tránsito. Y cuando hay un accidente de tránsito, no los movilicen a los pacientes sin antes examinarlos, ¿ya? No los movilicen. Puede ser que uno de estos pacientes que han sido atropellados, ya pacientes que son atropellados o conductores que han tenido un choque con un objeto fijo. Y más aún aquellas personas que tienen motocicleta, como ya les he explicado en varias clases. No soy partidario de las motocicletas debido a que he visto tantos accidentes automovilísticos o en motocicletas, las cuales han provocado bastante desgracia en varios pacientes, desde hemiplejías, paraplejías, amputaciones de miembros, muerte, ¿ya? Todo eso condiciona a mí, por eso les digo, no soy partidario de las motocicletas, porque en la mayoría de los casos tienes todas las de perder. Ahora, si se dan las lesiones a nivel cervical, vale decir, en la cervical 1, cervical 2, hasta la cervical 3, no lo movilicen al paciente. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que hay una lesión a nivel cervical? Si el paciente está consciente, debemos preguntarle si no presenta dolor en la región cervical, o sea, en el cuello. Pero si les dice que sí, ahí tiene un dolor en la región cervical, no puede moverlo. Además, presenta adormecimiento de los miembros superiores y miembros inferiores, nos tiene que llamar la atención. Posiblemente una vértebra esté fracturada. Y si nosotros lo movemos a este paciente, levantamos la cabeza, lo movemos de un lugar a otro, podemos condicionar la sección completa de la médula ósea. Y al seccionar la médula ósea, primero el paciente va a entrar en dificultad respiratoria, la cual no va a pasar con el aporte de oxígeno. Y esto evoluciona a un paro cardiorrespiratorio y directamente a la muerte. Si la lesión se produce más abajo de la cervical 3 y nosotros igual lo movilizamos al paciente, puede este paciente quedarse con hemiplegia o paraplegia, o sea, dejarlos inválidos, ya sea los dos pies
o ambos miembros superiores, ambos miembros inferiores, de por vida no los va a poder mover. Por eso digo paraplejías, hemiplejías, sabiendo que el tejido nervioso es el único tejido que no se degenera en nuestro organismo, no se degenera. Y ahora si me preguntan cuál es el tejido que se degenera en mayor proporción, es el hígado. El hígado es el tejido que se degenera, es el órgano que se degenera con mayor proporción. ¿Ya? Por eso hasta hay una leyenda, ¿no? La leyenda de Prometeo, la cual Prometeo era un dios griego, el cual enseñó a manejar el fuego al humano, a los humanos. Y en tal castigo los dioses del Olimpo lo encadenaron en un monte de Olimpo y cada noche un águila venía a comer su hígado. Y al día siguiente el hígado estaba degenerado. Y otra vuelta el águila comía cada noche el hígado. Hacían alusión a que el hígado es el órgano que puede degenerar en mayor proporción. Si les realizo, digamos, una cirugía de hígado, le sacamos el 50% al año, este puede degenerar hasta los 70%, ya a los 3 años, 4 años, puede degenerar hasta un 90%, dependiendo también las condiciones en las cuales esté el paciente. Pero eso no quiere decir, vas a degenerar mi hígado y me iré a beber todo sábado, domingo y una semana. No, no va en ese sentido. La degeneración no se da a nivel celular. Cuando hay lesiones producidas por alcoholismo crónico, esos tejidos ya no se regeneran, ¿ya? Son otro tipo de patología, no lo confundan, ¿ya? El alcohol con la pérdida de tejido hepático producido por algún trauma o por alguna lesión, ¿ya? Pueden ver fracturas también de huesos largos, como vemos en la imagen, una fractura de clavícula desplazada, además de una luxación de la articulación acromioclavicular. Fracturas complejas como podemos ver en la caja torácica, la cual condiciona varios arcos costales y hay diferentes trazos fracturarios, que quiere decir en una costilla se presentan dos o tres fracturas en la misma costilla, ¿ya? Y este signo o este dato de múltiples fracturas y varias fracturas en una sola costilla te puede llevar a un bolet costal o tórax inestable, que si no se lo trata en las primeras horas, este puede condicionar la muerte al paciente por ese desbalance de presiones de la cavidad torácica. Hay otro tipo de lesiones también producidas por lesiones a nivel de la, de la pelvis, de los huesos de la pelvis, vale decir, los coxales, así como también del fémur, que puede condicionar, si son múltiples fracturas, pueden condicionar a una pelvis inestable. Todo lo que les he hablado y estos temas que estamos llevando son manejo prehospitalario. Son todas las acciones que nosotros realizamos antes de llegar al hospital. En ese sentido, para el manejo prehospitalario nosotros realizamos inmovilizaciones de los segmentos afectados. Y hay para todos los segmentos afectados, desde los dedos, la mano, antebrazo, brazo, hombro, ¿ya? Así como también eh, muslo, pierna, pie y los dedos también. Zonas especiales como la columna vertebral necesitan una inmovilización adecuada. Ya les había comentado, si hay dolor en la región cervical en este tipo de pacientes, hay la presencia de parestesia o adormecimiento, inmediatamente nosotros debemos pensar en colocar un collarín y hacer una inmovilización cervical de estos pacientes, con la finalidad de que ese trazo fracturario no produzca una sección parcial o completa de la médula espinal. Si realizamos un adecuado manejo de la región cervical y utilizamos una tabla espinal
como vemos en la imagen de abajo, que es la tabla espinal, añadido a la inmovilización de diferentes segmentos utilizando la araña de estricación, como son esos cintas de colores que ven, es la araña de estricación que sirve para inmovilizar diferentes segmentos del cuerpo, así como también de la región cefálica y cervical. Se realiza un buen manejo acoplado la región cervical y la tabla espinal. Ya cuando son lesiones mucho más complejas que comprometen no solamente la región cervical, sino otros segmentos como la parte de, de las vértebras dorsales, vértebras lumbares, se utilizan el chaleco de estricación o también denominado chaleco de Hendrix. Este chaleco tiene la función de la inmovilización de toda la columna vertebral, desde la cabeza, región cervical, tórax, parte lumbar y coxilla, así como también la parte de la pelvis. Y esta también se puede utilizar, en esta se puede utilizar la tabla espinal para inmovilizar no solamente la columna vertebral, así también los miembros. Y así se puede realizar un buen traslado a un centro hospitalario y evitar todas las complicaciones que habíamos explicado. También existen inmovilizadores segmentarios, como es el inmovilizador de la pelvis, en caso de pelvis inestable. Y por último, esta parte que es muy importante para mí, las inmovilizaciones caseras que muchos de nosotros utilizamos, ¿no? No está indicado, pero ante la urgencia se puede utilizar. Se puede utilizar, ¿ya? Inmovilizadores caseros utilizando tablas, cartones, ¿ya? La finalidad, uno, de la inmovilización es disminuir el dolor. Dos, al movilizar, evitamos que una fractura que era parcial se vuelva una fractura total. Inmediatamente lo llevamos a su centro hospitalario para su atención. Antes de terminar eh, este tema, nos despedimos con esta frase de Arquímedes, el cual nos dice: dadme un punto de apoyo y una palanca y moveré el mundo. Esto va relacionado con las fracturas, así como también su examen que van a tener este día sábado. Deben estudiar, deben prepararse, ¿ya? Yo sé que les va a ir bien y estudien. Si tienen alguna duda, jóvenes, en relación a este tema, yo muy presto para poder dilucidar sus dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes por estar hoy en feriado. Estamos continuando las clases. Agradecerles por el interés que tienen por esta materia. Y pues nos vemos el siguiente lunes con otro tema de soporte vital básico. ¿Ya? O nos vemos en el examen del día sábado. Bueno. Gracias, doctor.